tenía. Y entonces hace un voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos. Y aquí viene la parte delicada y que causa confusión. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Y el texto dice: y lo ofreceré en holocausto. Está ahí la mejor traducción, según los teólogos, del griego al castellano, es una O, no una I. Le dice: será de Jehová o lo ofreceré en holocausto. Una de dos opciones. Una de dos. No las dos. Una de dos. Porque podía salir una persona de su casa y entonces iba a ser de Jehová. Pero si salía un cordero o un animal, lo ofrecería en holocausto. Porque Jehová nunca fue Dios que le gustara o avalara el sacrificio humano. Nunca, no encontramos en la historia ni un solo caso donde Dios haya pedido que se le sacrificara a una persona. Cuando se dio la situación de Abraham con Dios, que Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, y lo llevó al monte de Moria, a punto de sacrificarlo, Dios lo detuvo y le dijo: no lo mates. Si lo hubiera matado, ahí hubiéramos dicho: bueno, Dios aceptaba los sacrificios humanos. Pero en ese caso lo hizo para probar la obediencia y la fe de Abraham, que llegó al punto de obedecer a Dios, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero Dios no quería un sacrificio humano. Entonces ahora lo que está diciendo que usted dice, hizo ese voto, y obviamente Jefté era un hombre de palabra. Un hombre de palabra. No era alguien como hoy en día la gente que no tiene palabra. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Los entregó Dios. Si Jefté no llenara los requisitos para ser un líder en la congregación de Jehová, tendríamos otra razón para señalar a Dios que violaba él mismo su palabra. Lo está respaldando porque ya Deuteronomio 23 no aplicaba a Jefté. Los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Hermano, no fue una guerra cualquiera, no fue una charamusca ahí entre guerrilleros, una guerra de nación a nación. Y Dios estuvo con Jefté, lo respaldó, y les causó un gran estrago, grandes muertes a los amonitas, y les tomó 20 ciudades. Les tomó Jefté para el pueblo de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa donde él vivía, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía otro hijo, otra hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija, una sola hija. Y su única hija, su descendiente, de donde él podía tener descendencia y conservar su nombre, ahora sale a recibirlo. Y él había hecho un voto.
Hizo un voto, ¿va? A Dios. ¿Qué hubiera hecho usted? De una u otra forma, Dios. ¿Mataría usted a su hija, a su única hija? Pero ahí no era de matarla. No lo permití. Porque haría un voto tan absurdo. Porque si él viene de una guerra, lógicamente el triunfante, la gente va a salir a recibirlo. Pero el voto lo hizo antes de la guerra. Sí, por eso. O usted va a decir, si voy a jugar un partido de fútbol y si gano, a todos los que me lleguen a felicitar, les va a pasar algo malo. No, para mí no tiene sentido que él haya hecho un voto tan extraño. No. Fíjense que nos parece raro, pero el voto dice, cualquiera que saliera de mi casa será de Jehová. Holocausto. No dice, será de Jehová o lo sacrificaré. Ok. O sea, si es una persona, será de Jehová. Si es un animal, lo sacrificaré. Pero sí no dice la palabra. Bien. Pero no dice lo que la gente entiende también, porque Dios no es un Dios. Pero si lees más allá, dice que él hizo el voto. Espérame que llegue ahí. Espérame que llegue ahí, te voy a aclarar. Espérame. Es que hay la palabra que leerla detenidamente. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Si vas a consagrar a tu hija para que se quede sin casarse el resto de su vida, Ay, pobre. y en la sociedad judía no querían que sus nombres desaparecieran porque se borraban de la lista, era importante tener descendencia. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. He dado palabra a Jehová y no podré retratarme. Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Cuando hacemos voto a Dios, tengamos cuidado. Sigamos con el tema. Ella le respondió, la hija, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Qué madurez la de esta muchacha. Una adolescente, una señorita, que no le importan las consecuencias que ella va a sufrir, pero que no le impide a su padre, sino que anima a su padre a cumplir el voto que le ha hecho a Dios. Veamos. Bueno, aquí está el caso de Abraham. Dijimos, y dijo, toma ahora tu hijo y tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces, que se lo pidió y ahora no se lo pidió. ¿Estaba jugando Dios con Abraham? Estaba probando. ¿Cometió algún error Abraham? ¿O Dios? Estaba probando. Él no quería holocaustos humanos, pero quería probar su fe. ¿Hasta dónde era capaz Abraham de obedecer a Dios? Pero ¿qué no sabía Dios eso antes de eso? ¿Cómo?
que no sabía Dios dónde iba a llegar a Abraham. Él lo sabía, pero Abraham no lo sabía, ni nosotros lo sabíamos. O sea, nos deja como ejemplo, como el caso de Job, ¿verdad? Cuando Job pasa por la situación que pasa, ¿acaso no lo sabía Dios? Pero Job no lo sabía. Ni Pablo ni nosotros lo sabíamos, de manera que hoy Job nos sirve de ejemplo cuando estamos sufriendo de que podemos ser tentados por Satanás y llegar casi al punto de Job y no fallar y no decir, bueno, yo fui el único a quien Dios no le respondió. Ahí está Job. Lo dejó pasar por la prueba dificilísima. Pero eso nos sirve de ejemplo a nosotros. Y el Señor nos dice, tomando como ejemplo de sufrimiento a Job. Ejemplo de sufrimiento. Porque Dios lo sabe todo. Dios no es un ignorante como nosotros. Él es omnisciente, conoce el futuro. Él lo conoce todo desde el principio de la creación del mundo, desde antes. Y el final, que no hay final, Él lo conoce todo. Pero nosotros los seres humanos no lo conocemos. Pero veamos, ¿qué decía Éxodo 20:13? Palabra de Dios. No matarás. Mandamiento de Dios. No matarás. ¿Iba Dios a consentir que Jefté matara a su hija y hacerlo violador de ese mandamiento? ¿Qué dice la razón? ¿Qué dice la ley? No, no matarás. Pero mire lo que dice Deuteronomio 12:31. No harás así a Jehová tu Dios. Usted lee los textos anteriores porque se refiere a los sacrificios humanos. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y Dios aborrece el sacrificio humano. No podía Dios aceptar que Jefté matara a su hija y violara el mismo otro aspecto de la ley. Y dice el Levítico 22, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Terminantemente, Dios ha prohibido el sacrificio humano. Es de lo más aborrecible para Dios y se lo prohibió al pueblo de Israel. Entonces, ahora iba a avalar Dios a Jefté para que le sacrificara a su hija. Se echaría por los suelos por esa escritura. O sea, la razón me dice que aunque la Biblia no lo diga enfáticamente, pero los hechos me demuestran que no fue así. Y vean lo que va a seguir. Bueno, Hebreos 11:32, por si alguien creía que Jefté no era un hombre de fe, dice, capítulo 11 de Hebreos es de los héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Un hombre de fe. Pero veamos el final de esta historia. Y